Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, miércoles 17 de abril, con el tema Prevención y Tratamiento de la Osteoporosis. Esta ponencia está dirigida por la doctora Maruja Yupari Capcha, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenida, estimada doctora Yupari, estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes y hoy conversaremos sobre un tema bastante vigente, interesante y que en realidad compromete tanto a hombres como a mujeres. Bien, hablaremos sobre osteoporosis, pero en prevención y tratamiento. Eh, Vamos a ver en nuestra agenda, primero generalidades, vamos a definir qué es osteoporosis, vamos a ver la ruta que se sigue hacia la osteoporosis y los factores de riesgos que condicionan ello, y asimismo también cómo prevenimos para no llegar a tener osteoporosis y el tratamiento cuando ya se tiene osteoporosis. Declaramos no tener ningún conflicto de intereses en esta presentación. Bien, a ver, esto, vamos a, esa ventanita la podemos saltar. Ya, bien. Cuando nosotros hacemos el enfoque de osteoporosis, hay algo que a nosotros nos importa mucho, es la fractura, que es digamos, la patología más importante en la cual nosotros nos preocupamos para el enfoque tanto de la prevención y del tratamiento para osteoporosis. Eh, la, la fractura de, digamos, por osteoporosis, pues denotan una carga económica muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, por mencionar, pues tiene un costo de más de 20.000 millones en costos médicos directos. Y si ustedes ven en Latinoamérica, aquí en la parte central, vamos a tener aproximadamente más de 4.485.352 fracturas, se prevé en los próximos 5 años. Entonces, de allí es muy, muy importante hacer esfuerzos para identificar el alto riesgo de fracturas e iniciar el tratamiento y definitivamente con eso minimizamos la carga financiera. En nuestro país no tenemos en realidad estadísticas y mucho menos tenemos valoraciones para establecer la carga económica, pero así a grosso modo en el cotidiano del día a día, el costo hospitalario directo para el tratamiento de una fractura de cadera está estimado en más o menos entre 3.000 a 4.000 dólares. Y obviamente eso tiene que ver también con la estancia media del uso de camas, que son más o menos de 3 semanas en el mejor de los casos, y en el peor de los casos este tiempo se alarga cuando, por ejemplo, el paciente tiene que esperar la prótesis, ¿no? Entonces, estos costos tanto sociales, el gasto de bolsillo, ¿no? Y el efecto sobre la calidad de vida es muy significativa en nuestro país y mucho más, digamos, en aquellos pacientes que no tienen el seguro y que esto se disminuye en aquellos que puedan tener algún tipo de seguro, ¿no? Bien. Uno de 3 mujeres y uno de 5 varones sobre los 50 años van a experimentar una fractura por osteoporosis.
Y entonces la prevalencia de las fracturas vertebrales por la edad, como verán, tanto en Estados Unidos, en Europa y en Asia, aquí en estudios en Taiwán, pues nos van diciendo de que esto se está incrementando y se va incrementando conforme se incrementa la edad. Y obviamente vamos a empezar fracturas vertebrales tan tempranas como a partir de los 50 años, ¿no? Y estas se van a ir incrementando conforme van pasando los años. Y respecto a las fracturas osteoporóticas, pues en realidad es común, digamos, en mujeres tan igual como, digamos, quizás más acentuado que los famosos ataques cardíacos o, digamos, cáncer de mama, ¿no? Y ambos combinados. Entonces, y esto es lo que nos refleja en este cuadro. Entonces, de tal manera de que eh, la incidencia es muy, muy importante de estas fracturas osteoporóticas. Asimismo, con respecto pues, a la carga proyectada por la osteoporosis a nivel mundial, se prevé que esto se va incrementando, o sea, de aquí a 20 años, ¿no? Vamos a hacer el sextuple de lo que realmente actualmente teníamos en los años 90, ¿no? O sea, 6 veces más de fracturas, digamos, o de osteoporosis y como carga eh, en cuanto a patología. Y de hecho también la mortalidad después de una fractura de cadera, también esto se va incrementando. Aquí en Perú hay un estudio en el cual de 10 fracturas de cadera, a 5 pacientes fracturados fallecen dentro de los 6 primeros meses y los otros 5, 2 se pueden reincorporar a sus actividades cotidianas, mientras que los otros 3 quedan con alguna deficiencia y con apoyo definitivamente, ¿no? Y esto alterando su calidad de vida. Eh, tenemos, digamos, aquí como un ejemplo, la historia personal de Diana, y en el cual tiene 47 años, hay un cese de la menstruación hace 2 años, es ejecutiva, su madre sufrió, digamos, sufrió fractura de cadera a los 70 años. Perdonen un momento, quiero retirar esto y me vuelvo. Sufrió a los 70 años, realiza ejercicios de fuerza muscular 3 veces por semana, ¿no? No es fumadora, rara vez bebe alcohol, toma suplemento de calcio al día, no conocemos la dosis, no consume productos lácteos y no toma vitamina D, pero además también consume 3 a 4 tazas de café al día o alguna bebida energizante. Y Diana está preocupada por su historia familiar. Entonces aquí nos preguntamos cuál es el siguiente paso. Bien, y entonces haremos un análisis de la resistencia ósea, perdonen, y donde vamos a hacer la evaluación de la densidad ósea y de la calidad ósea. Entiéndase como densidad ósea el gramo de mineral por área de volumen, ¿no? Que conforma parte del 70% de la resistencia ósea, y la calidad ósea pues está relacionada con la arquitectura, el reemplazo, la remodelación y el daño acumulado y también la mineralización. Y en consecuencia vamos a tener diferencias como ustedes ven en las imágenes de la parte central, ¿no? Unas trabéculas, digamos, en la parte inferior deterioradas si es que, digamos, no cuidamos ello. Y obviamente el daño acumulado va a ir incrementando también este grado de desmineralización y obviamente el riesgo de fractura, ¿no? Y esto, de hecho,
va a llevarnos, digamos, a estas, digamos, microfracturas y que obviamente van a reducir el área transversal, ¿no? De estas, digamos, de estas trabéculas, ¿no? Van a tener problemas para resistir la carga, reduciéndose la rigidez y obviamente incrementando el riesgo de fractura. La osteoporosis, pues, entonces es caracterizada por una microestructura, arquitectura ósea deteriorada y una baja densidad mineral ósea, y es una enfermedad esquelética crónica con alta prevalencia en todo el mundo. Para entender un poco más lo que acabamos de mencionar, vamos a y definir en realidad osteoporosis, vamos a decir de que en realidad osteoporosis es parte del equilibrio de las células, digamos, de los osteoclastos y de los osteoblastos. Y entonces hablamos de una enfermedad ósea metabólica multifactorial, donde vamos a tener una baja densidad mineral ósea, un deterioro de la microarquitectura, y estos van a determinar cambios resultantes en las propiedades materiales del mismo hueso esponjoso y consecuentemente vamos a tener una mayor fragilidad ósea y un aumento en el riesgo de fractura. Si nosotros vemos respecto a la calidad ósea, pues la calidad ósea involucra el recambio óseo, la microarquitectura, las propiedades materiales y el microdaño, pero también está relacionado con la geometría y la densidad mineral ósea, mientras que la resistencia del esqueleto solamente está involucrando estos dos, la geometría y la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque está relacionado con propiedades materiales estructurales, el tamaño, la heterogeneidad de los cristales de hidroxiapatita, o sea, el mineral, las propiedades del colágeno, la densidad de los osteocitos y la microarquitectura trabecular y cortical, y obviamente la geometría del hueso completo. Y si queremos ya tener digamos, un concepto un poco más complejo, pues diremos que la fuerza ósea es igual a la densidad ósea más la calidad ósea. Entonces, eso es lo que determina nuestra fuerza ósea y obviamente también nos aleja un poco de las fracturas. Y entonces, cuando nosotros hablamos de las caídas y de la presencia, digamos, de la fractura, vamos a decir, ¿qué pasó allí? ¿No? O sea, ahí involucra no solamente la caída, ¿no? La fuerza con la cual, digamos, está ocurriendo este proceso, ¿no? Y ahí hay los factores de riesgo, la edad, la disminución de la masa ósea, ¿no? Y de hecho, la propensión de las caídas y la calidad de la masa ósea, ¿no? Va a determinar la fragilidad. Entonces, ¿qué pasó allí? Ha habido una baja densidad mineral ósea que ha sido evaluada por la densitometría ósea. Probablemente hay un incremento en el recambio óseo, ¿no? Y hay una disminución de la conectividad de las trabéculas, ¿no? El aumento de la porosidad cortical, o sea, ahí nos están diciendo de que hay una disminución, digamos, en el grosor de las trabéculas y obviamente la disminución también del espesor de la cortical, ¿no? Que ese es el otro, digamos, el otro factor importante para, digamos, una fractura de cadera. Y entonces, ¿cuándo empezamos la osteoporosis? ¿Dónde se inicia la osteoporosis? Pues obviamente, si nosotros trazamos, vemos el crecimiento de 0 a 20 años durante el proceso, digamos, de la primera infancia, la adolescencia, el crecimiento va a ser exponencial, ¿no? Y luego ya a través de la adolescencia se va a ver, digamos, factores positivos para el hueso, como el factor hormonal, el factor de la actividad física, el factor nutricional, etc. Entonces, allí vamos a tener nosotros un crecimiento muy activo. En este periodo, digamos, vamos de los más o menos hasta
los 20 años vamos a establecer el tipo de masa o el máximo de masa ósea, ¿no? Del que va a ser el adulto. Y luego ya de los 20 hacia los 35 el crecimiento va a ser un poco más lento, ¿no? Y ahí nosotros vamos a establecer ya el pico de masa ósea ideal del adulto. Y luego, sobre los 35 hasta los 50, se establece una pequeña meseta y empieza ya un descenso muy lento. Entre los 35 y los 50 años se van dando todo ese proceso en el caso de la mujer, que es el climaterio y obviamente que se evidencia con el cese de la menstruación, o sea, mayor de un año y los cambios hormonales en el factor de FSH y estradiol. FSH se eleva y estradiol desciende. Eso está marcando realmente el concepto de lo que es una menopausia. Y a partir de allí ya empezamos una disminución bastante rápida. Igualmente va sucediendo con los varones, pero de una manera muy lenta, muy soterrada, ¿no? Para luego ya sobre los 60 años, ya esta pérdida, que fue bastante rápida, eh, en cierta medida disminuye un poco, pero sigue siendo de manera continua, ¿no? Pero ya va involucrando no solamente al hueso esponjoso, sino que también va involucrando al hueso cortical. Y entonces, allí vamos, digamos, a ver que este compromiso del metabolismo óseo, para clasificarlo, pues este, vamos a tener primaria y las secundarias. Entonces, esta osteoporosis primaria está relacionada con el envejecimiento, con la menopausia, posmenopáusica y puede ser senil. En la posmenopáusica, el aumento del recambio óseo y la pérdida, como habíamos visto ya en el cuadrito anterior, es acelerada, ¿no? Y obviamente va a producirse fracturas vertebrales. Mientras que en la senil, digamos, no se acompaña de un recambio óseo, pero provoca una fractura de cadera. La osteoporosis secundaria, pues obviamente obedece a condiciones patológicas, las cuales son debidamente comprobadas, pero también está relacionada con medicamentos, ¿no? Uno de los medicamentos más evidenciados son los corticoides, ¿no? Y con algunas comorbilidades como las endocrinometabólicas, las autoinmunes, las inflamatorias o clásicas. Entonces, nosotros tenemos que ver frente a quién estamos, qué tipo de osteoporosis nos estamos enfrentando. Y entonces allí evaluaremos los factores de riesgos. Estos factores de riesgos van a ser factores de riesgos no modificables, en los cuales está relacionado, digamos, con la herencia, o sea, mamá puede tener osteoporosis, la hija también tiene bastante posibilidad de tenerla, ¿no? La edad generalmente va a iniciarse, digamos, posmenopáusicas, o lo vamos a evidenciar haciéndole el control, obviamente, ¿no? También la raza, o sea, es mucho más, digamos, evidente se produzca la osteoporosis en la raza blanca, ¿no? O la raza asiática respecto a la hispana o a la raza negra, ¿no? Y lo otro es la constitución física, ¿no? O sea, talla pequeña, peso bajo, o talla muy grande y peso bajo. Entonces, por eso es muy importante. O sea, son aquellos factores que no se van a poder modificar. Y luego los factores, los riesgos modificables. Y entonces allí sí, eso va a depender mucho de los estilos de vida. El sedentarismo, por ejemplo, es uno de los factores muy importantes. Ahora en esta vida, en esta modernidad, pues es mucho más frecuente que haya mucho sedentarismo, inclusive hay pocos espacios donde se puedan los chicos, los jóvenes, los adultos
hasta los adultos mayores puedan practicar alguna actividad física, ¿no? Y obviamente se prefiere estar más cómodamente en casa y manejando control remoto. La multiparidad en algún momento ha sido muy importante, sobre todo para la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Aquí, digamos, el doctor Romero en algún momento hizo un pequeño estudio en el cual demostró que la multiparidad era un factor importante para la presencia de osteoporosis, ¿no? Porque, digamos, hubo el hallazgo de mujeres con más riesgo de tener osteoporosis. De igual manera, la alimentación inadecuada, ¿no? El no consumo de alimentos ricos en calcio, la no, digamos, o de hortalizas, verduras, o ingesta de comida, mayor comida chatarra, ¿no? De igual manera, las drogas, ¿no? O sea, aquellos que están con tratamiento con inmunosupresores, tratamiento con glucocorticoides, tratamiento con anticoagulantes, etcétera, también van a tener mucho riesgo de padecer osteoporosis. Pero, como les decía, los estilos de vida, o sea, en relación a, digamos, el alcohol, ¿no? Ya digamos, con un vaso de cerveza, nosotros estamos eliminando calcio por la orina al inhibir la hormona antidiurética a nivel cerebral, ¿no? Y bueno, el tabaquismo, más que el tabaquismo, el hecho de fumar el cigarrillo, que tiene muchos componentes deleterios para las células y en este caso también para los, no se salvan los osteoblastos, pues definitivamente tiene un factor completamente negativo para la salud. Asimismo, la cantidad de cafeína, ¿no? que se consume, ¿no? Digamos, no es lo mismo un café express que tomar 4 o 5 tazas o 2 tazas de café pasado, ¿no? O sea, esto va en el contenido de la cantidad de miligramos de cafeína que pueda contener la taza de café, ¿no? Y esto es también válido para las colas, o sea, para todos los productos de las gaseosas, ¿no? Que contienen cierto contenido también de cafeína o para los energizantes, incluida el guaraná, ¿no? Y, digamos, mención aparte el té, por ejemplo, que también tienen un rol preponderante en la pérdida de calcio por la orina al ser consumidos y de acuerdo a la cantidad de gramos por mililitro. Bien, y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Normalmente tenemos una tasa de formación y de resorción en nuestro hueso. Y esto dura aproximadamente, dependiendo del tipo de hueso, va a durar hasta 150 días, pero en el caso del modelo nosotros, pues usualmente son 120 días, ¿no? Donde, digamos, la resorción va a estar a cargo de células denominadas osteoclastos que se van a encargar de resolver el huesito, ¿no? Hay una suerte de recambio, o sea, de eliminar el hueso viejo por el hueso nuevo. O sea, se elimina tanto y se repone cuánto, ¿no? Entonces, el hecho de la resorción va a durar más o menos 20 días, 3 semanas, ¿no? Y la formación más o menos 100 días. O sea, es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Y obviamente la formación está a cargo de otras células llamadas los osteoblastos, donde hay un sinfín de mecanismos bastante interesantes, ¿no? Y donde el sistema, digamos, RAN ligando osteoprotegerina juega un rol preponderante allí. Entonces, esto se da de manera cotidiana, pero esto también se puede ver alterado cuando nosotros tenemos un estilo de vida no saludable, ¿no? De tal manera de que puede incrementarse el índice de absorción. Pero ahora, fisiológicamente, digamos, en las mujeres
Esto se ve acentuado con la posmenopausia, ¿no? O sea, durante los, digamos, 2 años posmenopáusicos, esto es más o menos estable, pero ya sobre eso se exacerba, se incrementa, ¿no? Y esto también, digamos, se puede medir, o sea, es medible en los exámenes, como vamos a ver un poco más adelante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación? Primero, una buena historia clínica, o sea, la anamnesis, ahí vamos a recoger no solamente si hay síntomas o no en el paciente, sino vamos a recoger, digamos, los antecedentes del paciente, vamos a recoger, en el caso de la mujer, el número de gestaciones, ¿no? La edad donde empezó empezó digamos, su menopausia, ¿no? La actividad física, la ocupación, etcétera, ¿no? Y luego vamos a tener también aquí el examen físico y entonces evaluaremos si, por ejemplo, hay una giba de la viuda, si hay una disminución de la talla, ¿no? Si tenemos una desproporción de peso y talla, etcétera, ¿no? Eh, y eso digamos, también lo confirmaremos con los exámenes de laboratorio, donde allí no solamente pediremos un hemograma completo, sino que también les pedirán una velocidad de cementación para ver que esto no esté asociado a otros problemas adicionales, ¿no? Además de lo que van a pedirle, cómo está la función del riñón, o sea, urea, creatinina, si no hay un problema de glucosa, y si es que no estamos, digamos, con alguna alteración en relación al metabolismo del calcio, o sea, calcio en sangre, calcio en orina, ¿no? Pero también le van a pedir algunos, digamos, elementos como les decía, para medir la resorción ósea, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, y si no hay relación con algún problema hormonal como la tiroides o la paratiroides. Entonces, allí van a estar en sus exámenes de laboratorio que son importantes para el pasado y las imágenes, ¿no? Probablemente ustedes pueden acercarse o el paciente se va a acercar con problemas de dorsolumbalgias, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser de tipo mecánicas, ¿no? Pero no está de más descartar si no hay un problema de una fractura vertebral o una disminución del tamaño del cuerpo vertebral. Entonces va a haber necesidad de una radiografía lumbosacra, ¿no? Pero también ahí va a estar incorporado la densitometría ósea, la cual nos va a medir si hay o no un riesgo de fractura. No nos va a dar el diagnóstico de osteoporosis por si acaso, solamente nos va a establecer el riesgo de fractura, ¿no? Y nos va a decir también, en cierto sentido, por la información que nos da la máquina, el contenido mineral óseo del paciente. Entonces, por eso es importante esta evaluación del paciente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la densitometría ósea, ¿no? Es una de las herramientas que utilizamos, ¿no? Luego de establecer ya toda nuestra historia clínica, de hacer nuestra hoja de ruta en el sentido de lo que vamos a hacer, qué cosa vamos a pedir con el paciente, ¿no? Y establecer nuestros diagnósticos diferenciales probables, ¿no? Y entonces, obviamente, allí también van a utilizar la herramienta, aparte de la densitometría, dentro de la evaluación que se hace, también podemos nosotros establecer el famoso FRAX, que luego lo vamos a explicar, que es una herramienta que se utiliza donde se va a incorporar, digamos, algunos factores de riesgos. Y hacemos la evaluación igual en hombres y en mujeres, pero la medición de los resultados, la interpretación de los resultados va a ser de una manera
un poco diferenciada en ambos grupos. Y esta es la imagen que nos va a proporcionar, que de repente ya es muy familiar con muchos de vosotros, ¿no? Donde nos van a dar, digamos, la valoración por cada vértebra, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar digamos, de acuerdo a lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Y podemos establecer, y lo han puesto de colores, o sea, verde, que no hay mayor riesgo, amarillo, que tenemos cierto riesgo, y rojo, que sí hay ya presencia, digamos, de riesgo de fractura establecido, ¿no? Y en el caso de la cadera, se va a evaluar la parte digamos, del cuello femoral, la parte del trocánter, pues, digamos, o sea, en las zonas donde tenemos más hueso trabecular. Entonces, de tal manera que eso va ya, digamos, la máquina le da la valoración, y eso es el resultado en números, ¿no? Y vamos a tener, como les decía, el contenido mineral óseo, y nos va a dar una suerte de desviación estándar establecida matemáticamente, ¿no? Y nos va a poner osteoporosis, osteopenia, y eso es una categoría que lo ha dado la OMS para poder, digamos, uniformizar las denominaciones con respecto a, digamos, a lo que nos pueda dar el reporte de las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a hacer la densitometría, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay un riesgo de fractura, o sea, los factores de riesgos son muy altos en caso de las mujeres, igualmente con el varón, ¿no? Cuando hay comorbilidades, ¿no? O esté recibiendo tratamiento con medicamentos que puedan involucrar la salud ósea, cuando hay una menopausia temprana, ¿no? Y cuando, digamos, también hay antecedentes familiares, ¿no? Y en el caso de los varones, pues bajo peso corporal, puede haber una fractura previa, ¿no? Digamos, varones que tienen, por ejemplo, fracturas de tobillo, ¿no? La mayoría, y que, digamos, sin a un trauma mínimo, tienen ese tipo de fractura, y a veces está, digamos, ya con riesgo, digamos, o tienen el diagnóstico de una osteopenia con riesgo incrementado de fractura, o hay osteoporosis establecida, ¿no? O el uso de medicamentos también que involucra la salud ósea, ¿no? O enfermedades que pueden estar asociadas con la pérdida ósea, o estilos de vida, como les decía, poco saludables. Digamos, los marcadores que nosotros podemos medir en el laboratorio, lo que les mencionaba hace un momento, los marcadores de formación ósea también se pueden medir, ¿no? Y allí tenemos, por ejemplo, la osteocalcina, y tenemos la fosfatasa alcalina total. Ahora, lo que nosotros hacemos, estos generalmente lo hacen para estudios clínicos, ¿no? Y en el común denominador es muy poco frecuente que utilicemos los marcadores de formación. Lo que utilizamos son más los marcadores de resorción, la herramienta como el telopéptido PCTX, ¿no? El cual lo utilizamos cotidianamente, y eso nos permite, digamos, establecer el índice de resorción. Si hay una resorción, digamos, muy incrementada, o no lo hay, ¿no? Indirectamente nos da esa variación. Pero también debemos medir la excreción de calcio en orina, y, como les decía, eso va paralelo también a la medición de calcio en sangre. De esta forma, vamos nosotros estableciendo, digamos, ya para el tratamiento, y establecemos a manera de un semáforo, ¿no? La decisión terapéutica, si hay un riesgo alto, un riesgo bajo, y eso va a estar en relación
digamos, a todos los elementos, tanto del laboratorio como la densitometría ósea, ¿no? Y en la densitometría nos basamos en el score T en el caso de las mujeres y en el caso del varón en el score Z, ¿no? Y ahí establecemos un riesgo bajo, moderado, alto, ¿no? Para poder nosotros iniciar el tratamiento. Es muy importante establecer el antecedente de la fractura y la edad, que son los predictores más importantes, la historia familiar de fractura por fragilidad y, digamos, el hecho de fumar cigarrillos y el bajo peso corporal, ¿no? Basados en el T-score, se establecen no factores de riesgo, digamos, menos de -2 desviaciones estándar, ¿no? Y los factores, y cuanto a los factores de riesgos, o sea, asociados, menos de -1.5 para tomar la decisión terapéutica. Y entonces allí vamos ya a ver, digamos, si vamos a establecer la prevención. Por ejemplo, en el caso mencionado, estaríamos de acuerdo a la definición de la OMS en una osteopenia. Y ahí tenemos que ver primero en corregir, o sea, ver el ABC, ¿no? El abandono de los estilos de vida no saludables, una buena nutrición, el consumo de calcio, consumo de vitamina D. Y aquí un paréntesis pequeñito, tenemos un gran número de la población en la cual o son insuficientes o son deficientes de vitamina D. Entonces, como parte de nuestro, digamos, de los exámenes que deberíamos solicitar, es el dosaje de la vitamina D. Y consecuentemente, a veces nos damos sorpresas de que la gran mayoría de nuestros pacientes son, como les repito, deficientes o tienen insuficiencia de vitamina D. Entonces es importante hacer el manejo de esta vitamina también, ¿no? Los ejercicios y el otro punto importante, o sea, así como lo primero es el abandono de estilos de vida no saludables, ¿no? Que son deleterios para la salud ósea, ¿no? Lo último es prevenir las caídas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente ellos nos van a producir la fractura que más costo social tiene, que es las fracturas de cadera y obviamente pues algo que se puede prevenir, o sea, una muerte que se puede prevenir, no podemos, digamos, dejarla pasar, ¿no? Entonces, de tal manera de que eso es lo que debemos tener en cuenta para iniciar la prevención. Y entonces allí vamos a ver quién está en riesgo, ¿no? O sea, la población mayor de 50, ¿no? La mujer después de la menopausia, aquella persona que tiene historia familiar de osteopenia o osteoporosis, ¿no? Una dieta, insuficiencia de calcio y vitamina D, hábitos y estilos deficientes, como el caso de la actividad física, ¿no? O que tenga enfermedades inflamatorias, crónicas y que estén usando drogas, digamos, que son deleterias para la salud ósea. Y como parte del tratamiento, pues consumo de alimentos ricos en calcio, mantener un peso adecuado y realizar ejercicio regularmente, combinar ejercicios de moderada y alta intensidad. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esto. Y tomar calcio más vitamina D con suplemento y la medicación prescrita por su médico tratante, o sea, ser disciplinado en el tratamiento, ¿no? Y en el caso de la prevención, pues definitivamente una dieta balanceada, saludable, ¿no? Obviamente eso va a involucrar el consumo de los alimentos ricos en calcio, ¿no? La ingesta de calcio más vitamina D
como les decía, los ejercicios regularmente y dejar de fumar. Y de hecho, limitar el uso de alcohol y no está de más la exposición al sol. Para ello, como usualmente, digamos, nuestros pacientes, digamos, llegan generalmente, el primer contacto lo tienen en el primer nivel de atención y pues allí pues tenemos que ver, digamos, si hay la menopausia, la menorrea prolongada, menor de 5 años de menopausia, ¿no? También tenemos que ver si, digamos, tienen factores de riesgos asociados, ¿no? Más la menopausia, mujeres y hombres mayores de 50 años. Y en el primer momento, digamos, esta menopausia menor de 45 años, ¿no? Este primer grupo es evaluado por ginecología. Y ginecología, pues, verá de darle de repente su terapia de reemplazo hormonal y o si está contraindicado esta terapia de reemplazo hormonal o rechazado, no es tolerado, va a tener que ir a una densitometría ósea central. Y los otros grupos de menopausia más factores de riesgo, con mujeres y hombres mayores de 50 años, definitivamente van a ir hacia a que se le haga una densitometría ósea central. Por si acaso, acá debo señalar que no existe la densitometría ósea completa. La definición de la densitometría ósea central, que involucra columna, o sea, la medición de columna, la medición de cadera y de brazo, ¿ya? Entonces, a veces dicen, no, yo quiero que me hagan de cuerpo entero. No, la del cuerpo entero solamente está indicado en los niños, más no en el caso de las personas adultas, ¿ya? Ahí se hace la densitometría ósea central, si acaso, así es la denominación correcta. Entonces, si en la densitometría ósea central no tenemos riesgo incrementado de fractura, se inicia un tratamiento y si hay buena respuesta, genial, ¿no? Y si hay una osteoporosis primaria que es refractaria, definitivamente va a tener que ser derivada a reumatología. Y los que definitivamente tienen ya, digamos, riesgo incrementado de fractura, ¿no? O también ya tienen algún tipo de fractura, tienen que ser, digamos, derivados al servicio de reumatología. Entonces, esto es más o menos un algoritmo para lo que es las referencias o la derivación de este tipo de pacientes desde el primer nivel de atención. Bien, y entonces acá pensaremos, vamos a darle tratamiento, ¿no? El manejo de osteoporosis, ¿no? Y el tratamiento no farmacológico involucra, pues, definitivamente modificar el estilo de vida, ¿no? Y involucra los ejercicios, involucra la dieta. Y entonces allí lo más importante que tenemos es evaluar los riesgos de caída en pacientes con osteoporosis, ¿no? Y, o las fracturas por fragilidad. Y entonces a ellos les tenemos que ofrecer un riesgo, ¿no? De programas de ejercicios para mejorar el equilibrio y la fuerza muscular. Y eso es válido para los pacientes con osteopenia también. O sea, aquí el manejo es en conjunto, en el no farmacológico se involucra a los pacientes con osteopenia y a pacientes con osteoporosis. Aquí en el servicio se ha confeccionado una cartilla bastante práctica en la cual no solamente, digamos, está el contenido de calcio, sino está las equivalencias y también de repente algún intento de cómo podemos preparar tanto el desayuno, el almuerzo y la comida que estén ricos y que tengan un contenido de calcio. Entonces, cuando gusten, se acercan allí en, digamos, nuestras
nuestro personal muy atentos y van a estar prestos a entregárselos cuando así ustedes lo quieran. Las recomendaciones, independientemente, ¿no? Digamos, por la FDA, por la FAO, por la IO, en este caso, de calcio, solo quiero que se fijen, digamos, cuánto de mayor demanda lo tenemos en el plano cuando estamos ganando mayor cantidad de masa ósea, ¿no? Entre el grupo de los adolescentes hasta los 20 años, se requiere digamos, un nivel un poco más alto de ingesta de calcio, ¿no? Y también, digamos, en los pacientes que tienen mayor pérdida, o sea, sobre los 50 años, ¿no? Eh, Tomar más de lo que está recomendado, digamos, no va a mejorar el problema porque nuestro intestino tiene una capacidad de absorción también y entonces lo que no lo absorba, eso se va a ir por las heces. Así que, digamos, por ejemplo, aquí en 1200 o 1300 podemos tenerlo primero si ponemos la leche en un litro de leche, los que no pueden tomar leche, puede ser en el consumo de queso, consumo de hortalizas, consumo de algunos pescados, ¿no? Entonces, de tal manera de que se puede equilibrar inclusive nuestras menestras también, pero todas ellas tienen por debajo del 70%. Entonces, eso se va sumando en el día y en el consumo de nuestros alimentos. Lo mismo sucede con la vitamina D, como verán, no es mucho lo que tenemos que incrementar el promedio, salvo que cuando están, digamos, pacientes que están postrados o pacientes que no salen de casa, que no caminan, ¿no? O pacientes que, por ejemplo, simplemente les gusta estar en casa o están en un asilo, por ejemplo, ahí sí tendríamos que darle, digamos, valor más o menos de 800 unidades de vitamina D adicional a su calcio, ¿no? Pero por lo demás, los que nos exponemos al sol, los que caminamos, entre 400 y 600 podemos, digamos, podemos consumir cuando así lo requerimos, ¿ok? Porque hay alimentos que también son fuentes de vitamina D. El otro factor, o sea, aparte de la dieta, digamos, como parte de la prevención, es definitivamente la actividad física, ¿no? Eh, digamos, ahí eso mejora la fuerza muscular, mejora la coordinación y mejora el equilibrio. O sea, son tres puntos bastante importantes cuando, por ejemplo, nuestros niños o nuestros adolescentes practican esto de subir, bajar, o sea, son ejercicios de alto rendimiento, ¿no? Y que, digamos, van a provocar, digamos, mayor fuerza muscular. De igual manera, la práctica del tai chi o la práctica, digamos, de los bailes. Entonces, son ejercicios aeróbicos, así se les denomina, con peso, de tal manera de que, digamos, esto lo que van a hacer es digamos, disminuir la pérdida progresiva de masa ósea. Y el otro es, pues, definitivamente la fuerza de la resistencia, ¿no? O sea, aquí hay una suerte tanto en este ejercicio de jumping, de subir o bajar, o en el tai chi o en la danza, hay una suerte de reacción articular mayor a lo cotidiano, ¿no? Hay un fortalecimiento muscular y también con un incremento de masa muscular, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y también, digamos, hay una mejora en la densidad mineral ósea, pero en las zonas que se estimulan, ¿no? Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, en el caso del baile, es un ejercicio, digamos, de multicomponentes, mejora la densidad mineral ósea, ¿no? Y también hay algo interesante que provoca lo que es una suerte de vibración, ¿no? Digamos, del cuerpo, si bien es cierto,
el caminar es el mejor ejercicio para esto, ¿no? Tanto el baile también provoca esta suerte de vibración. Entonces, por eso es muy importante y diríamos nosotros que es, digamos, eh, una, una mejor estrategia tanto en la prevención como en el tratamiento. Y en el caso, digamos, de los niños y de los adolescentes, van a mejorar digamos, en cuanto a las trabéculas, o sea, en cuanto a su número y en cuanto al grosor, ¿no? Y la separación y la orientación de las mismas, pese a que en ellos el crecimiento, digamos, todavía se está dando por aposición, pero va a haber esta mejora. Entonces, eso ayuda mucho en cuanto a los ejercicios y la masa ósea. Bien, y entonces aquí más o menos para ya tenerlo, digamos, o tenerlo más claro, ¿no? Los ejercicios de resistencia, digamos, y ahí van a causar una suerte de magnitud de la deformación. Esto se refiere a la fuerza e impacto del ejercicio. Y en el caso, digamos, de subir escaleras, que es lo cotidiano, o la pliometría, ¿no? O sea, la tasa de tensión va a ser un poco mejor, ¿no? Y esta magnitud de la deformación, o sea, la fuerza de impacto del ejercicio también va a ser muy alto y esto consecuentemente va a mejorar la frecuencia de la tensión, ¿no? El nadar, por ejemplo, son valiosas para desarrollar la salud y la fuerza cardiovascular, pero no van a ayudar a desarrollar la densidad ósea, por ejemplo, por si acaso, ¿no? Entonces diremos que la magnitud y el ritmo y la frecuencia de la tensión durante el ejercicio desempeñan un papel en el desarrollo de la densidad ósea. Eh, ya lo habíamos visto, o sea, los beneficios y digamos, lo que se espera allí. Lo importante, si no puede hacer ninguno de los ejercicios que hemos mencionado, solamente camine de 20 a 30 minutos diarios. Eso va a permitir también, digamos, mejorar nuestra masa ósea y además va a permitir que, digamos, no perdamos lo que ya se tiene. Ahora, con respecto a lo farmacológico, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver quiénes vamos a evaluar, obviamente, o sea, mayor, digamos, preocupación nos causará aquellos que tienen 8 años o más de menopausia con un T-score menor de 2.5. El FRAX indica alto riesgo de fractura, o si hay fractura vertebral, o si hay fractura de cadera. ¿Okay? El FRAX, como les había dicho, es una herramienta, ¿no? Donde está incorporado todos los factores de riesgo que aumentan el riesgo de fractura, independiente del efecto sobre la densidad mineral ósea, ¿no? Y no están incluidos, por ejemplo, las caídas, la fragilidad y algunas enfermedades y medicamentos. O sea, todavía nos falta, digamos, mejorar este FRAX. Y las otras, tenemos que evaluar también, digamos, en el tratamiento estos desafíos al cual nos enfrentamos, ¿no? O sea, la pérdida ósea puede ser asintomática, o sea, ¿por qué? Porque no hay ningún signo o síntoma que lo denote de inmediato, ¿no? Los pacientes pueden no apreciar la prevención de fracturas, ¿no? Y obviamente el riesgo al recibir la terapia puede superar al beneficio que el paciente puede percibir. Entonces ahí tenemos un problema de la adherencia, ¿no? Para que pueda continuar con el tratamiento. Ahí debemos evaluar, por ejemplo, en el caso de los varones, que es lo que casi se ha descuidado mucho, ¿no? Pero también están involucradas las mujeres posmenopáusicas,
consideramos el nivel de riesgo de fracturas, ¿no? Luego ver, iniciar el tratamiento inmediatamente después de una fractura por fragilidad, ¿no? Derivar como corresponde al paciente de alto riesgo, ¿no? Digamos, allí están muy involucrados lo que es la fractura vertebral reciente, ¿no? Dentro de esto de los 2 últimos años, por ejemplo, eh, mayor de 2 fracturas vertebrales y una T-score menor de 3.5 o pacientes que estén recibiendo dosis altas de corticoides. Como ya lo habíamos visto en el algoritmo digamos, de referencia, ¿no? Y acá un algoritmo de manejo que puede, digamos, orientarnos de mejor manera, ¿no? Ante la sospecha de osteoporosis con fractura vertebral, con fractura no vertebral, sin fractura y con factores de riesgos. Por ejemplo, con fractura vertebral, descartar siempre mieloma o tumores, ¿no? Siempre hay que estar pendiente de ello, ¿no? La densitometría ósea central con una confirmación opcional, que es una herramienta, ¿no? Y ahí tendremos el cuello femoral, por ejemplo, con un T-score menos a 1.5, ¿no? Y en la vertebral, un T-score menor a 1.9. Entonces, allí igualmente los que tenemos el cuello femoral menor a menos 1.6 y la vertebral a -2. Obviamente el tratamiento con bifosfonato, con raloxifeno o denosumab y calcio con vitamina D. Pero ya en el caso de la presencia de fracturas, o sea, no vertebrales o sin fractura y con factores de riesgos eh, positivos, pues de hecho la densitometría ósea central, ¿no? Que es una confirmación obligatoria, no como la otra, digamos, opcional, ¿no? Ahí vamos a tener ya prácticamente T-score sobre 2, ¿no? Tanto en cuello femoral y en la vertebral también mayor de -1.5, ¿no? Y allí ya está indicado los bifosfonatos, ¿no? Los cuales pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, anuales, ¿no? El denosumab, que es semestral, el raloxifeno es, digamos, diario y del relato de Stroncio que estuvo en algún momento y ahora todavía porque no está aprobado por la FDA y la teriparatide cuando hay múltiples fracturas, ¿no? Y obviamente la vigilancia de los estilos de vida, ¿no? El control importante, ¿no? Y la ingesta adecuada de calcio. Eh, Más o menos esto es una forma de cómo podría estar relacionado el tratamiento para osteoporosis, ¿no? Y en qué momento, ¿no? O sea, como ustedes verán, en los primeros momentos de la menopausia o posmenopáusicas, tenemos la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y luego, pero también tenemos a los bifosfonatos, ¿no? Al raloxifeno y también está el denosumab. Eh, ya cuando, digamos, son mayores de edad y tenemos múltiples fracturas, ¿no? Podemos utilizar el teriparatide, pero también pueden ser usados los bifosfonatos y el denosumab. Eh, en los hombres que han, digamos, se ha iniciado un tratamiento farmacológico, pues ahí debemos que, tanto en hombres y mujeres, debemos revisar la tolerancia y la adherencia. El paciente debe saber que el tratamiento es a largo plazo, ¿no? No menor de 3 años, ¿no? Y obviamente eh, tenemos que ver, digamos, el tratamiento también considerarlo en las personas
mayores de 70 años, ¿no? Hacerle reconocimiento el tiempo que vamos a darle el tratamiento. Igualmente, si es que está involucrando en su tratamiento glucocorticoides o alguna otra droga que pueda tener que ver con la salud ósea, ¿no? Eh, y obviamente puede haber las famosas, digamos, pausas temporales en los pacientes con menor riesgo. De hecho, todo el tratamiento, todo, tiene que ser de una manera personalizada, o sea, individualizado, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, ya se utiliza terapia biológica, debemos tener un plan para cuando vamos a suspender, en este caso el denosumab, que es el único que tenemos por aquí, ¿no? Y emprender con una terapia antirresortiva para no perder lo que ya se ha ganado, ¿no? Y de hecho se tiene que repetir la evaluación del riesgo de fractura, ¿no? Ante, digamos, la posibilidad de una nueva fractura, ¿no? Eh, se tiene que también ver esta reevaluación entre 18 meses y 3 años después de suspender el tratamiento farmacológico. O sea, al paciente no se le puede dejar, digamos, libre en ese sentido solo, sino se le debe advertir de que luego de a los 2 años como máximo o y a los 3 se le debe hacer un control para ver cómo va su salud ósea cuando ya se le haya suspendido todo tratamiento. Eh, es importante también considerar la derivación a un programa de ejercicios para lo que es el fortalecimiento muscular. Eso es muy importante, sobre todo los extensores de la espalda, los ejercicios de resistencia, ¿no? Se debe investigar las causas, digamos, relacionadas con la fractura por fragilidad para que esto no se vuelva a repetir y controlar ese riesgo, ¿no? Y iniciar, obviamente, lo más temprana, pues, lo más tempranamente posible el tratamiento y para evitar digamos, unas futuras fracturas, ¿no? Esto es un cuadro en el cual, digamos, tenemos la evidencia de cada uno de los medicamentos que son utilizados para el tratamiento para la osteoporosis y obviamente las evidencias respecto a cada uno de ellos en su función, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa con los efectos secundarios? O sea, no hay ningún medicamento que sea, digamos, sin, no, que no tenga efecto adverso o efecto colateral. Entonces, eso también con el tratamiento para la osteoporosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno en 1000 pacientes con osteoporosis pueden presentar eventos no deseados. Y uno de los más comentados es las fracturas atípicas, ¿no? A la exposición de bifosfonatos, inclusive también de denosumab, pero son los menos, ¿no? Y hay determinadas características y también la osteonecrosis, digamos, en mandíbula. Entonces, eso también debemos tener en cuenta y explicarle y educarlo al paciente al respecto, ¿no? Para la mayoría de los pacientes, el menor riesgo de fractura supera, obviamente, el riesgo de los efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, son muy raros, porque antes de iniciar el tratamiento se hace la evaluación y por eso de ahí la historia clínica, la anamnesis es muy importante, ¿no? Sea paciente que tenga antecedentes de problemas gástricos, que haya tenido úlcera péptica, por ejemplo, que tenga reflujo, por ejemplo, o que tenga problemas del ritmo cardíaco, tendremos que evaluar si van a utilizar bifosfonatos o no. En el caso del primero, si hay problemas gástricos, si van a utilizar bifosfonatos por vía oral o no, ¿no? Entonces, eso es otro punto importante. Lo otro es
con respecto a famosas las vacaciones de tratamiento, ¿no? Entonces, hay estudios comparativos entre mujeres que dejan de tomar respecto a las que no. O sea, las mujeres que dejan de tomar después de los 3 años de tratamiento, mujeres que no dejan de tomar el tratamiento, el resultado, el riesgo de fractura no fue superior. Entonces, de todas maneras, siempre tener en consideración lo antes mencionado, o sea, de ir controlando a estos pacientes que hayan dejado de tomar, irlos vigilando y ver sus marcadores de resorción, ¿no? Eh, este cuadro final es lo nuevo, que digamos prontito, o sea, del 20 de marzo para adelante de este año, los que ya han sido establecidos para osteoporosis. Y como verán ustedes, son, digamos, parte de la terapia biológica, ¿no? Que se está viniendo. Los costos están en dólares. Bueno, siempre suele ser inalcanzable para nosotros, pero muchas veces hacen el esfuerzo los pacientes, pero que todavía están, digamos, evaluándose. Y hay otros dos más que todavía no están comercializados y algunos que no tienen, obviamente no tienen la aprobación de la FDA. Entonces, sigue saliendo nuevos medicamentos, ¿no? Que lo que pretenden es reducir, digamos, el riesgo de nuevas fracturas vertebrales y no vertebrales, ¿no? En algunos casos, pues, reducen en mayor porcentaje estas fracturas, digamos, nuevas fracturas vertebrales, ¿no? Entonces, bueno, esperemos cómo va a ser la respuesta y lo más importante todavía es si nuestros pacientes pueden usar. Muy bien, esperando vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yupari. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Ok, bien. Como recomendación final, diría, primero, corregir los estilos de vida. Eso es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad netamente prevenible desde el inicio del ser humano, como ustedes han visto en esa curva de crecimiento óseo. Eh, y dentro de estos estilos de vida, fomentar el ejercicio, o sea, en todos los grupos etarios, ¿no? Y sabemos la bondad de los ejercicios y son ejercicios que se pueden aplicar a todos los grupos etarios. El caminar es, digamos, transversal a todo. Entonces, de tal manera de que sí lo podemos hacer. Y luego mejorar nuestras dietas, evitar todo lo que es la ingesta de comidas chatarras, evitar en la medida de lo posible de darle todas las gaseosas a nuestros niños, ¿no? O sea, no darles, enseñarles a tomar agua, ¿no? Obviamente con eso nos estamos librando por la acción, digamos, de eliminar calcio por la orina en ellos, ¿no? Y lo mismo sucede con los adultos también. Lo otro, pues, erradicar de plano el consumo del alcohol, ¿no? Y con respecto al café, el café pasado, nosotros somos malos cafeteros porque tomamos café pasado y lo tomamos en poca cantidad y diluida. Muy diferente es a que tomamos el café express, ¿no? Que tiene un alto contenido en gramos de cafeína y que eso hace que se arrastre calcio por la orina. Si ya tenemos el problema, tenemos antecedentes, por ejemplo, de los padres o la mamá que ha tenido osteoporosis, ¿no? Pues definitivamente las hijas y los hijos, o sea, porque esto es para hombres y mujeres, debemos hacer el tamizaje y la evaluación sobre los 50 años. Dejar de plano el cigarrillo,
¿no? Que no nos lleva a nada bueno. El cigarrillo es un inductor, como verán ustedes, de pérdida de masa ósea, sino que porque en realidad mata al osteoblasto, ¿no? Y también, digamos, produce cáncer. Entonces, es realmente algo completamente deleterio y no nos lleva a nada y no nos lleva a ser ni Superwoman ni Superman, ¿no? O sea, como antes la pintaban en las películas. Entonces, eso debemos evitar, ¿no? Y si tenemos el problema, como decía, definitivamente adherirse al tratamiento, conversar cercanamente con su médico, preguntarle, ¿no? Los riesgos del tratamiento, los costos del tratamiento, siempre van a haber alternativas a las cuales se pueden adherir. El CIS cubre en cierta medida algunos tratamientos con bifosfonatos, pero hay otros pacientes que no pueden recibir bifosfonatos por muchas razones y, digamos, se les puede indicar otras. Entonces, pero conversar con el médico, con su médico tratante y obviamente a los médicos de atención, del primer nivel de atención, derivarlos a los pacientes para hacerle los exámenes correspondientes a lo que es la evaluación del metabolismo óseo, ¿no? Incluida la densitometría ósea, y si no tiene mayores factores de riesgos y si no tiene, digamos, un perfil de complicación, lo pueden manejar. Entonces, de tal manera que, pero siempre de la mano con reumatología. Y para eso tenemos este medio de teleinterconsulta, ¿no? Y creo que es algo que debemos darle mayor utilidad. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Yupari. En la cajita de comentarios va a encontrar las preguntas realizadas por los participantes para que pueda hacer lectura de estas y también absolver las dudas de cada uno de ellos. Ok. ¿Puedo resolver algunas? No. A ver, ya. ¿Y asistencia? Ya, a ver. La señora Carguarica. Muchas gracias, señora, por estar allí. Eh, Tengo 50 años, 2 hijos, mi estilo de vida saludable, no alcohol, no fumo, no bebidas azúcar, pero mi problema de salud, me pongo muy seguido a tomografías, tengo osteoporosis en el fémur, cadera, brazo. ¿A qué se puede deber? Tengo 2 hijos. ¿Cuál sería mi tratamiento? Bien, lo primero que tendría que decirle, bueno, si tiene usted el diagnóstico de osteoporosis es porque ya le han hecho todo su perfil, que espero que hayan involucrado calcio en sangre, calcio en orina, fósforo en sangre, fósforo en orina, y que tenga usted el perfil digamos, de resorción, ¿no? El BCTX y también hormonal, o sea, paratormona y TSH para problema de tiroides. Creo que eso tendríamos que evaluar y un buen hemograma. Eh, Debe acercarse al servicio de reumato para que le hagan ese perfil y también, digamos, por los antecedentes, ¿no? Digamos, de la ocupación que usted tiene. Entonces, para poder hacer una evaluación mucho más completa. Pero inclusive eso va a tener que ver con el dosaje de vitamina D. Acérquese al servicio de reumatología, por favor. Segunda pregunta. A ver, en el primer nivel de atención, ¿cómo se abordaría un caso de osteoporosis? Ya, muy sencillo. No es muy complejo eso. O sea, nosotros acá le llamamos el osteoscore. O sea, donde preguntamos en la historia clínica el antecedente, ¿no? O sea, primero, ¿cuándo fue la fecha de última regla? ¿No? Supongamos que sea una mujer de 45 años, vamos a ponerlo, que todavía no ha dejado de menstruar, que sigue con sus menstruaciones, pero digamos es una mujer que tiene menstruaciones irregulares, que ha tenido, digamos,
periodos intermenstruales prolongados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa paciente, por ejemplo, tiene mucho riesgo de tener osteoporosis. Entonces, y si a eso se acompaña que es de talla pequeña, de bajo peso o simplemente de bajo peso, también. Entonces, o que haya tenido, digamos, su mamá tenga osteoporosis, por ejemplo, o que tenga una vida sedentaria, o sea, me refiero a que, por ejemplo, ella puede estar haciendo sus cosas en su casa, todo, pero eso no es una actividad física saludable, por ejemplo, ¿ya? De tal manera de que esos son factores de riesgo. Y si, por ejemplo, por ahí ella le gusta, pues, consumir café, por ejemplo, o ya no café, sino té, por ejemplo, ¿no? O sea, ella toma té como desayuno, té a mediodía, té como lonche porque le gusta el té, ¿no? O por ahí, por ejemplo, le gusta el guaraná, por ejemplo, ¿no? O por ahí toma gaseosas. Entonces, eso también es otro factor. O si es una paciente, por ejemplo, que está recibiendo tratamiento, digamos, con medicamentos que pudieran estar involucrados con la salud de la masa ósea. Entonces, de tal manera de que esa paciente potencialmente tiene factores de riesgo para osteoporosis. Entonces, esta paciente, obviamente no hay un densitómetro en el primer nivel de atención, entonces la mandamos al centro de salud o al hospital de su referencia que tenga su densitómetro para que le hagan específicamente la densitometría ósea. ¿Okay? Eh, y, eh, eh, y bueno, y también le hagan si a ella le mandan con el formato de los exámenes, en el sentido de que le hagan pues el dosaje de calcio en sangre, calcio en orina, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pacientes, como les decía, que son deficientes en vitamina D, ¿no? O insuficientes en vitamina D y eso no permite la buena absorción de calcio. Lo segundo es que tenemos pacientes con hipercalciuria y eso, por ejemplo, es mucho más frecuente en los varones, pero también hay algunas mujeres que tienen hipercalciuria idiopática. Entonces, también tenemos que evaluar ello, ¿no? O que puede estar, digamos, perimenopáusica, por ejemplo, ¿no? O puede haber tenido algún problema de tipo hormonal que ha hecho que esos, digamos, periodos intermenstruales sean prolongados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos factores hay que evaluarlos. Entonces, de esa forma es como se evalúa. Eh, digamos, el algoritmo de referencia puede ayudarles un poco a ustedes, el que les he dejado ahí. Entonces, y más estos factores de riesgo para que ustedes puedan derivar, para que le hagan los exámenes acá en el hospital, supongamos y que el hospital es un centro de salud de radio de influencia, y luego ya el médico que está a cargo ahí puede manejarlo. Porque ya hay, digamos, si bien es cierto, el MINSA no tiene las guías, pero sí ya tiene, digamos, por lo menos el algoritmo para poder, digamos, establecer el manejo y la referencia, ¿no? Entonces, de ese modo podríamos nosotros abordar, pero ¿qué podríamos seguir haciendo? Pues nuclearlos a los pacientes, o sea, digamos, así como hacen, digamos, las charlas, ¿no? Hacer de que esos pacientes hagan actividad saludable ahí en su centro de salud, ¿no? Como parte de, digamos, de, de actividades en beneficio del, de la salud ósea. Entonces, pueden hacer danza, pueden hacer tai chi, que es un modelo que nosotros acá en el Hospital Oso lo hacemos ya hace más de 25 años. Y, y bueno, ha ido muy bien, ha ayudado mucho para, no solamente para problemas de osteoporosis, sino para problemas de osteoartrosis y algunas otras enfermedades, hasta pacientes con hipertensión van a esas actividades. Entonces, eso es importante para ustedes. O sea, esa es la forma como abordaría el caso de osteoporosis. La osteoporosis no duele,
ese es el gran problema. O sea, al paciente le hacen la evaluación para osteoporosis porque el paciente llega con algún dolor. Eso es lo que les decía, ¿no? O sea, lo de la columna. Puede llegar con una lumbalgia que es mecánica y lo catalogan como osteoporosis. Yo les voy diciendo, la osteoporosis no duele, es una epidemia silenciosa, ¿no? Solo hay dolor cuando hay presencia de fractura, pero por eso es la radiografía lumbosacra, por ejemplo, ¿no? Por si hubiera alguna fractura allí, pero lo usual es de que no haya ningún dolor. A veces vienen con problema de dolor en el hombro y le dicen, ah, no, es porque tienes osteoporosis. No es así. Ese problema de hombro tiene que ver con problemas, digamos, de tendones, tiene que ver con problemas de las bursas o de las bolsitas que tenemos en el hombro, tiene que ver hasta con la misma articulación. Entonces, a veces lo asocian y piensan que es por osteoporosis. Entonces, la osteoporosis definitivamente. Eh, Muchas gracias por su deferencia. 67 años con diagnóstico de osteoporosis. Eh, Hija refiere que tuvo fractura vertebral, tratamiento con denosumab, 6 dosis cada 6 meses. Acude porque lleva 8 meses de no haber cumplido. Ya, ok. Lo que pasa allí no es problema, se vuelve a hacer los exámenes y vemos si ha perdido o no masa ósea. Lo ideal hubiera sido planificar la suspensión y darle, si es que ya no podían, o sea, si no ameritaba denosumab, darle, digamos, un antirresortivo si es que podía ingerirlo, ¿no? Entonces, o dependiendo si había problema de cadera o problema de columna. Entonces, pero no hay problema, o sea, se le puede reevaluar y se vuelve nuevamente al camino, pero que no deje su calcio con vitamina D, que no deje de hacer sus caminatas o sus ejercicios que pueda tener indicado, ¿ya? A ver, un paciente con LES que sufrió un ACV isquémico y a mí parece el lado derecho, 41 años. ¿Usted puede tomar calcio? Tengo temor. Definitivamente usted es una de las candidatas que tiene, que debería hacer la evaluación de la masa ósea. ¿Por qué? Porque probablemente por la enfermedad que usted me describe ha tenido exposición por muy largo rato a glucocorticoides. Entonces, debemos seguir con calcio, con vitamina D, ¿ya? Porque los glucocorticoides, pues, tienen algo que definitivamente impiden que se absorba adecuadamente el calcio a nivel intestinal. Entonces, de tal manera de que eh, ahí debemos tener un buen perfil de vitamina D para lograr que se absorba el calcio. Entonces, obviamente necesitamos que se haga su perfil, pues, en el centro que le corresponda a usted, debe realizarse esos exámenes y bueno, y si es del hospital Loaiza, pues se viene o en todo caso tiene el sistema de telesalud, ¿no? Que creo que se pide la cita en el módulo de atención para poder orientar por telesalud, ver su historia clínica y poder ver una cita adicional ya con todos sus exámenes realizados. ¿Ya? Tenemos esas opciones, no hay problema. No, gracias a ustedes por estar presentes. No sé si hay alguna otra pregunta más. A ver, ya, creo que Muy bien. bien, doctora. Nuevamente agradecerle e invitar a todos los participantes el día de hoy a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora Yupari. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.